Nuestro equipo es Swans y vamos a explicar la fábula. Bueno, nosotros vamos a hablar de cómo realizar una fábula. Nuestro equipo está conformado por Andy Ledesma, Jared, Pedro, Dani Castro, Yami y Paulina Rodríguez. Bueno, ¿qué es una fábula? Una fábula forma parte del género literario, se puede escribir en verso o en prosa, y los personajes son animales, objetos o personas. Su objetivo es transmitir un mensaje educativo. Normalmente las fábulas están dirigidas para los niños. Para hacer una fábula de manera correcta, primero tenemos que establecer sobre qué se va a tratar la historia, dividiendo su estructura en 4 partes, las cuales son el inicio, el nudo, el desenlace y la enseñanza o moraleja. Antes de iniciar con la historia en sí, requerimos de una moraleja en la cual vamos a ir desenvolviendo la historia, mientras que al mismo tiempo necesitamos de un problema con la solución necesaria que nos haga reflexionar sobre la moraleja que ha sido propuesta en el principio. Después de tener estos dos aspectos vitales para la fábula, elegiremos a los personajes y el escenario en el que se desarrollará nuestra historia. Durante la producción de nuestra fábula, presentaremos a los personajes que generalmente vienen siendo animales con atribuciones humanas y la escenografía. En este momento es en el que narraremos la problemática a través del diálogo entre los personajes que se hayan elegido. Para finalizar con nuestra fábula, se presentará con la solución de dicha problemática y, posteriormente, redactaremos nuestra moraleja que hará reflexionar a los lectores en cuanto a la trama de la fábula. Hay que tomar en cuenta que para que una fábula sea efectiva para los lectores, requiere que no sea tan larga y se pueda comprender con facilidad. El escenario, el conflicto, la solución y la moraleja son los aspectos que tienen que permanecer claros y comprensibles durante toda la historia para cumplir con su intención didáctica. Hola, yo soy Daniela Castro y estas son algunas características de la fábula. Una es que es un género de carácter popular, lo que significa que está relacionado con la estructura de valores e intereses de la sociedad como conjunto. Otras características es que es de breve extensión y puede relatarse en prosa o en verso. Todo dependerá de la elección del escritor en función de su estilo, uso objetivo. La estructura narrativa también es simple, o sea, solo tiene situación inicial, conflicto, desenlace o resolución y para finalizar la moraleja. El relato también es lineal y tiene un narrador en tercera persona. Tiene un carácter moralizador o didáctico. La fábula siempre sanciona a los personajes que se incurren el vicio o el pecado, es decir, siempre se ocupa de darles un castigo ejemplarizante que sirva para la enseñanza de la virtud correctiva. Como ya sabemos, la fábula siempre contiene una moraleja y se llama una moraleja a una enseñanza moral que es puesta en evidencia a partir de la sucesión de los hechos del relato. Gracias. Hola, yo les voy a dar ejemplos sobre fábulas. En este caso son de Esopo, que es un autor griego del siglo IV a.C. Bueno, la primera se llama La rana en el pozo. Dice así: un grupo de ranas viajaba por el bosque cuando de repente 2 de ellas cayeron a un pozo profundo. Las demás ranas se unieron alrededor del pozo y cuando vieron lo profundo que era, les dijeron a las ranas que cayeron que era imposible salir, que debían abandonar y darse por muertas. Sin embargo, ellas seguían intentándolo con todas sus fuerzas. Las ranas de afuera insistían y decían que esos esfuerzos serían inútiles, que nunca podrían salir. Una de las ranas atendió lo que las demás decían. Dejó de esforzarse, se dio por vencida y murió. La otra continuó saltando con tanto empeño como le era posible. La multitud le gritaba que era inútil, pero seguía saltando cada vez con más fuerza hasta que finalmente consiguió salir del pozo. Las otras ranas le preguntaron: ¿acaso no escuchabas lo que te decíamos? La ranita les explicó que era sorda y que creía que las demás la estaban animando desde el borde a esforzarse cada vez más para salir del hueco. La moraleja de esta fábula es que una voz de aliento a alguien que se siente desanimado
puede ayudarle, mientras que una palabra negativa puede acabar por destruirlo. Debemos tener cuidado con lo que decimos, pero sobre todo con lo que escuchamos. La fábula que voy a contar se llama El joven pastor anunciando al lobo, y dice así: un joven pastor que cuidaba un rebaño de ovejas cerca de una villa alarmó a los habitantes 3 o 4 veces gritando: ¡el lobo! ¡el lobo! Pero cuando los vecinos llegaban a ayudarlo, se reía viendo sus preocupaciones. Pero el lobo un día sí llegó de verdad. El joven pastor, realmente alarmado, gritaba lleno de terror: ¡por favor, vengan a ayudarme! El lobo está matando a las ovejas. Pero ya nadie puso atención a sus gritos y mucho menos pensaban en acudir a auxiliarlo. Y el lobo, viendo que no había razón para temer mal alguno, destrozó a su antojo todo el rebaño. La moraleja es que al mentiroso nunca se le cree, aun cuando diga la verdad. Conclusión. Después de toda esta información, ¿qué podemos concluir de la fábula? Quizás en que es el medio casi universal para transmitir las ideas más sencillas, en especial para los más pequeños. La fábula es una forma perfecta de educarlos y creo que de ahí viene su importancia. Es una forma de aprendizaje relativamente accesible para todos, no demanda gran complejidad y tampoco gran análisis comprender a qué va exactamente la obra. Igualmente para los más jóvenes, la fábula es un medio de aprendizaje inconsciente con el pro del entretenimiento. Otro elemento clave para la fábula, un elemento quizás para los más adultos, es la sencillez y dulzura de las historias. Creo que la razón por la que muchos regresamos a las fábulas es precisamente por estos aspectos simples que nos hacen conectar con nuestra niñez, conectar con ese deseo universal lleno de nostalgia. Con esto concluimos con el tema, esperando que les haya dejado una gran enseñanza. Gracias por su tiempo y a usted, Miss, por una clase tan espléndida.